Pensemos en un mundo donde avanzar significaba dolor puro. Antes de tener nuestras comodidades modernas, transportar cualquier cosa era un desafío físico literalmente agotador. Arrastrar cargas aplastantes a través de paisajes hostiles era la única manera de moverse. Pero de repente, ocurrió algo. Un destello de genialidad tecnológica casi oculto en la historia que cambió las reglas del juego para siempre. Al principio, la gravedad y el suelo eran los peores enemigos. Nuestros antepasados dependían de trineos rudimentarios y rodillos de madera sueltos para mover bloques gigantes. Era, una batalla brutal. Imagínense la cantidad masiva de energía humana necesaria solo para vencer la fricción de deslizamiento. Cada metro avanzado era un triunfo enorme. Pero el gran problema, los rodillos se quedaban atrás. Había que recogerlos, correr al frente y ponerlos de nuevo, una y otra vez. Bueno, como suele pasar, la necesidad extrema obliga a innovar. Viajemos a las montañas de los Cárpatos, por ahí del año 3900 antes de nuestra era. Unos mineros neolíticos que extraían cobre en condiciones, la verdad, muy difíciles, decidieron que ya era suficiente. Para sacar el mineral de las profundidades sin tanto esfuerzo, empezaron a tallar ranuras, como unas guías primitivas. Así, los rodillos se mantenían en su lugar y ya no tenían que recolocarlos a cada rato. Algo fundamental estaba a punto de cambiar. Y aquí viene el salto conceptual monumental. Fijar el eje. Pasamos del rodillo suelto a un eje fijo. De pronto el cilindro ya no se quedaba tirado en el camino, sino que giraba sobre un punto de anclaje. En ese momento exacto, esa intensa y pesada fricción de deslizamiento se convirtió en una suave fricción de rodadura. De repente, con un esfuerzo mínimo, lograban un movimiento continuo. Fue, sin exagerar, una absoluta revolución. Ahora, lo curioso aquí es que la primera aplicación real de este movimiento rotatorio no tuvo nada que ver con el transporte. Para nada. Esto ocurrió siglos antes en Mesopotamia y no en caminos polvorientos, sino más bien en los talleres de los artesanos. Exacto. El torno de alfarero fue el verdadero pionero. Este disco de arcilla giratorio nos dio un conocimiento mecánico vital. ¿Cómo funcionaba el eje fijo? Las manos humanas lograron dominar la rotación continua, moldeando vasijas con una precisión y velocidad increíbles. Así que, aunque no lo parezca, este humilde torno preparó todo el terreno. Fue el paso intelectual necesario antes de que pudiéramos siquiera pensar en vehículos rodantes. Avancemos al año 3500 antes de nuestra era, a la antigua ciudad sumeria de Ur. Aquí es donde vemos emerger las pesadas ruedas de madera maciza. Eran básicamente discos sólidos formados por gruesos tablones unidos, y se convirtieron literalmente en el latido mecánico de las primeras ciudades-estado. Transportaban grano, materiales de construcción, ejércitos enteros. Básicamente cimentaron el nacimiento de la civilización urbana tal como la conocemos. Pero claro, una buena idea no se queda quieta por mucho tiempo, se propaga como el fuego. Un hallazgo arqueológico asombroso en Polonia nos da la prueba irrefutable de esto. Hablemos de una vasija de arcilla de esa misma época que tiene grabado el dibujo más antiguo conocido de un carro de 4 ruedas tirado por animales. Es la evidencia más clara de que este concepto cruzaba fronteras a una velocidad asombrosa. Este disco de madera atravesó Europa y las inmensas estepas de Asia. Las distancias continentales que antes parecían infinitas comenzaron a encogerse drásticamente. Y así nacieron las primeras rutas comerciales de largo alcance. Las fronteras se abrieron, conectando por primera vez a sociedades que, hasta ese momento, habían vivido en un aislamiento total. Pero a ver, la historia siempre esconde giros inesperados, ¿verdad? Aquí tenemos un enigma arqueológico fascinante. Resulta que las antiguas culturas mesoamericanas entendían perfectamente el concepto de la rueda hacia el año 1500 antes de nuestra era. Lo sabían, lo conocían, y sin embargo, jamás lo utilizaron para construir vehículos o carretas. Increíble, ¿no? Y la respuesta a este misterio no tiene que ver con la inteligencia, sino con la biología. En el continente americano no existían grandes animales domesticables, como caballos o bueyes, para tirar de esos carros pesados. Sin esa fuerza motriz animal, la rueda se quedó restringida. Se usó, sí, pero como un elemento de altísima sofisticación para objetos de rituales y, curiosamente, para pequeños juguetes de terracota. Volvamos al viejo mundo, hacia el año 2000 antes de nuestra era. De pronto surge una exigencia bajo una presión extrema, la necesidad de velocidad. Y siendo específicos, velocidad para la guerra. Ese primer disco macizo de madera era súper robusto, claro, pero también muy lento y demasiado pesado para un combate ágil.
El diseño pedía a gritos una revolución absoluta. Y así fue como, literalmente, vaciaron el interior. Nacieron los radios. En regiones como Egipto y las estepas euroasiáticas apareció la rueda con rayos, una genialidad absoluta de la ingeniería antigua. Le quitaron todo el material innecesario, reduciendo el peso drásticamente, pero sin perder nada de fuerza estructural. El resultado, bueno, vehículos alcanzando velocidades jamás vistas por la humanidad. Estos carros de guerra superrápidos se convirtieron en la máxima tecnología de su época. Eran la vanguardia. Comprimieron el espacio y el tiempo de una forma tan radical que revolucionaron las tácticas militares por completo. Aceleraron la expansión de grandes imperios y en el proceso transformaron la manera en que los humanos se comunicaban y se movían para siempre. Por supuesto, la innovación no paró ahí. El diseño siguió refinándose. Para el siglo I antes de nuestra era, las tribus celtas le agregaron una mejora verdaderamente crítica. Envolvieron sus ruedas de madera con una cinta o llanta de hierro. Una fortificación brutal, la verdad. Esto extendió dramáticamente la vida útil de las ruedas contra el impacto constante y destructivo de los caminos empedrados. Demos un gran salto hasta la revolución industrial. El hierro ya es acero. Y en 1802, una nueva patente viene a cambiar las reglas del juego otra vez: los radios de tensión de alambre metálico. Esta vez, el diseño se inspiraba en fuerzas de tracción, no de compresión. Lograron perfiles increíblemente ligeros, pero asombrosamente fuertes. Para darles una idea, esta es exactamente la base mecánica de nuestras bicicletas modernas. Ahora, con los motores a vapor y los primeros automóviles, las velocidades se multiplicaron. Y claro, con más velocidad, llegó más castigo físico. Viajar sobre ruedas de madera y hierro a toda marcha generaba una vibración insoportable que destrozaba tanto a los pasajeros como a las mismas máquinas. O sea, urgía encontrar una solución. Así se desató una carrera global por descubrir un material que fuera mucho más suave y resiliente. El avance definitivo y absoluto llegó en 1888. John Boyd Dunlop patentó algo revolucionario: el neumático de caucho inflable. Básicamente, se le ocurrió atrapar aire a presión dentro de una cámara de goma. Y funcionó de maravilla. Ofrecía una absorción de impacto sin igual y multiplicaba la tracción. Finalmente, viajar dejaba de ser una tortura para volverse cómodo y seguro. Con esto, el mundo empezó a exigir un movimiento constante. El viejo proceso manual simplemente ya no daba abasto. Para 1909, vimos cómo las máquinas reemplazaban esa laboriosa artesanía. La producción se disparó a niveles estratosféricos. Fabricaban neumáticos en masa para satisfacer la demanda insaciable de un planeta que, literalmente, se estaba motorizando a un ritmo frenético. Y así llegamos a nuestros días. Hoy vivimos la era de la hiperespecialización. La ciencia de los materiales ha creado variaciones infinitas. Tenemos desde acero fundido indestructible para mover maquinaria colosal hasta poliuretano elástico y nylon antiestático para la robótica más delicada. Hay una rueda perfecta para cada necesidad concebible, ya sea de tamaño microscópico o absolutamente gigantesca. Pero esta evolución va muchísimo más allá de solo movernos del punto A al punto B. Ese concepto primitivo del eje y la rotación, hoy, es el corazón de las turbinas que generan nuestra energía. Está en las poleas industriales, en los engranajes minúsculos de nuestros dispositivos, e incluso en los sofisticados vehículos robóticos que, en este preciso momento, están recorriendo la superficie de Marte buscando respuestas en otros mundos. Así que, si lo pensamos bien, hemos pasado del arrastre agónico de cargas pesadas a la exploración del espacio profundo. Un concepto mecánico tan simple pero tan poderoso logró elevar a la humanidad por encima de sus propias limitaciones físicas. Hoy, frente a avances como la inteligencia artificial y la levitación magnética, el viaje de la innovación sigue su curso. Pero nos deja con una gran pregunta: ¿qué nuevas fronteras nos ayudará a romper el próximo giro de la rueda?